Hola, soy Fernando Autrán. Hola, soy Armando Badet y estoy muy contento de hacer este podcast de odontología sin filtro. Muy bien. Muchos pensaréis que un podcast más, otro podcast de dientes. Sí, puede ser que sea otro podcast de dientes, pero yo os aviso que va a ser diferente, Fernando. Y además es que me apetecía mucho hacerlo los dos juntos. Pues sí, la verdad que a mí también. Además, bueno, tú y yo nos dedicamos a la odontología, lógicamente, pero es cierto que nos dedicamos a dos áreas muy distintas. Muy distintas, la oclusión, la función, la estética, pero que a su vez, en cada conversación que tenemos, cuando nos vemos, nos damos cuenta y sabemos que están totalmente e íntimamente unidas. Es una cosa muy clara, Fernando. Es imposible hoy en día hacer odontología, hacer algo que no sea estético y funcional. Son dos conceptos que van absolutamente de la mano. Y lamentablemente, Fernando, ya sabes que no todos los profesionales piensan lo mismo. Yo creo que hoy en día hay como una tendencia a primar cada vez más la estética. Ya iremos hablando de esto, ¿no? De los diseños de sonrisa, de estas cosas, pero fíjate que cada vez yo creo que hay una tendencia a primar la estética y nos estamos olvidando un poquito de la función según qué profesionales. Sí, sí, totalmente de acuerdo. La estética vende más, hablemos claro. Sí. La función y la oclusión vende menos. Pero es cierto, y lo sabemos, que no hay estética sin función. O sea, si la función, el nombre lo dice, o sea, estética sin función no funciona. No. Es que es así, sí, realmente. Sí. Hay una excepción, tal vez. ¿Sí? El tema del color. Pues tú puedes hacer una rehabilitación maravillosa, como las que tú haces habitualmente, estéticamente perfecta, pero si nos equivocamos en el color, ¿qué pasa? Pues que el paciente estará descontento y a nivel de caso clínico será un fracaso. Pero yo creo que es la única excepción donde estética y función no van de la mano. Sí, yo creo el resto, desde luego. Desde luego, claramente van de la mano y sin ninguna duda. Yo creo que mucha gente cree que en la odontología la parte estética la ven un poco como la parte más artística, incluso un toque frívolo, ¿no? Sí. Es un poco, estos que hacen estética. La parte más marketingiana a veces, También, ¿no? También, desde luego. Muy bonita, muy tal, pero tampoco hay un fondo académico tan grande y tal. Y por otro lado, la gente, en general, los dentistas, tenemos un poco la idea de que la odontología de la oclusión y la función es un poco la parte más pesada, un poco el peñazo de la odontología. Yo creo que nuestra función, precisamente, en este programa es desmentir un poco todo esto, ¿no? Vamos a intentar hacer algo que la gente se va a sorprender. Vamos a intentar hablar de función, de oclusión, desde el punto de vista divertido. Y os prometo que tiene una parte de divertida y de pasión cuando se entiende la oclusión y se hace función. Y por otro lado vamos a hacer la contraparte de la estética, ¿no? Evidentemente es la parte más artística, ¿no? Y hoy en día la parte, como decía, más marketingiana y que más vende. Pero evidentemente vamos a demostrar que no hay estética sin una base científica clara. Y esto es un poco lo que hablaremos aquí, ¿no? De ese soporte científico. Sí, efectivamente. Yo creo que un poco el porqué del podcast es este, ¿no? Que podamos un poco dar una visión de que tenemos que hacer una odontología integrada totalmente, donde la función es estética, repito, y esto yo creo que será un poco casi el lema de nuestro podcast, ¿no? La estética es función, la función es estética, y una sin otra es que no funcionan realmente. ¿Qué crees que nos aportará? Bueno, hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero ¿qué crees que nos puede aportar este podcast a la gente que nos escuche? Bueno, también tenemos que decir un poco qué idea tenemos. Vamos a explicárselo un poco. En general, los podcasts, además, tanto Armando como yo, pues la verdad es que hemos tenido la suerte de ser invitados en varios podcasts y un poco lo que vemos o cuando hemos ido, pues son podcasts muy de tipo entrevista, un poco conocer mejor a la persona, etcétera, lo cual está muy bien, es muy interesante y no digo que nosotros no hagamos parte del podcast lo mismo, pero queremos introducir una parte científica, queremos hablar de cosas técnicas y vamos a dedicar normalmente un buen rato, un tiempo del podcast precisamente a ello, a dar tips, a dar cosas técnicas. Sí.
Esto fue una de las cosas más importantes cuando nos empezamos a hablar de hacerlo juntos y hablamos de eso, ¿no? Porque habíamos participado tú y yo en varios podcasts, además yo soy seguidor de podcasts, de varios, y sí que es verdad que, como decía Fernando, habéis visto que la mayoría son muy interesantes, pero quizás se basan más un poco en el análisis de conocer al invitado, ¿no? Cuál ha sido su trayectoria clínica, cómo has llegado a donde estás, que esto está muy bien, pero nosotros queríamos hacer un componente mucho más científico, ¿no? Que decir, un poco el objetivo de este podcast es poder dar conocimientos desde el punto de vista clínico, Fernando, para que la gente lo pueda aplicar al día siguiente en su clínica, ¿no? Es decir, vamos a dar tips, vamos a dar ideas, vamos a dar un poco de formación científica. Independientemente, vamos a traer invitados, que también conoceremos sus trayectorias, conoceréis nuestras trayectorias también, la de Fernando y la mía, pero seamos nosotros o seamos invitados, vamos a tener una parte científica importante desde el punto de vista clínico. Efectivamente, porque los podcasts parece que son un poco carne de gente joven, ¿no? Sí. De la gente, los recién terminados y tal, pero tú y yo tenemos gente de nuestra edad, que no somos precisamente recién salidos de la facultad, que escuchan podcast. Y no olvidemos un tema muy importante en la odontología, que es algo constantemente cambiante. Estamos además ahora, precisamente, supongo que estás de acuerdo conmigo, viviendo un cambio, no un cambio, una revolución en la odontología. Y esto nos afecta no solo a los jóvenes, sino también, precisamente, yo diría que incluso casi más, a la gente que ya lleva muchos años trabajando. Entonces, este podcast, insisto, está enfocado un poco a todos los odontólogos que les guste este tema. Claro, no hay ninguna duda, la revolución, la tecnología, Fernando, el flujo digital. Nosotros que venimos de la vida analógica, ¿no? y de este tema que nos ha costado un esfuerzo, supongo, a los dos, formarnos, aprender y tener como hábito clínico el flujo digital, ¿no? Que decir, esto ha sido, para la gente de nuestra generación, ha sido un salto muy, muy importante. Y además también es importante, volvemos a hablar muchas veces, ¿no? Yo siempre he defendido, Fernando, que la odontología de hoy en día es planificación. Y para planificar hay que tener conocimientos y criterio. Por lo tanto, este tipo de podcast que aporte ideas, que aporte conocimiento, que aporte base científica, que aporte tips clínicos para el trabajo diario, es importante, ¿no? Porque nos ayudará a los que empiezan y a los que ya llevan tiempo trabajando a tener ese concepto de planificar correctamente a través de conocimientos. Efectivamente, esto que has dicho de la planificación, fíjate, muchos de vosotros ya sabéis que tanto Armando como yo nos dedicamos mucho a la formación. Y yo personalmente, en los cursos que doy de Composites, siempre digo la frase, siempre la misma. Siempre hay que tener un plan. Porque sin plan, o sea, lo que uno no puede es ver al paciente, ver unos dientes, coger una espátula, un composite, decir, mira, voy a alargar voy a darle rotación al otro. Eso es un fracaso siempre, siempre. Tenemos que tener un plan y no un plan por encima. No, hay que tener un plan súper detallado, todo bien planificado, bien diagnosticado por descontado, y a partir de ahí es cuando el fracaso está mucho más lejos. Claro, y hoy en día no lo tenemos tan complicado porque la revolución tecnológica nos ha ayudado, ¿no? Tú lo ves, ¿no? Nos ha ayudado a planificar mucho mejor que antes. Las herramientas digitales. También discutiremos... Sí, hablaremos de eso. Hablaremos del DSD, del diseño de la sonrisa que aporta la tecnología. Los articuladores virtuales. Virtuales, todo esto tendremos que hablar. Pero en general sí que es verdad que la tecnología, desde el punto de vista de la planificación, hay una parte que nos ha ayudado sin duda. Sí. Oye, les contamos por qué estamos juntos, porque tú querías hacer un podcast y yo también. Sí. Tú sabes que nos sentamos un día a comer hablando de muchas cosas y te comenté que yo estaba detrás, que me haría mucha ilusión hacer un podcast. Y me haría ilusión hacer un podcast, te dije, potente, o sea, un podcast que realmente sea seguido, ¿no? Que a la gente les guste y que tenga una estructura buena. Mi sorpresa fue cuando me dijiste, es que tú también, ¿no? Y entonces era evidente que la siguiente fue, ¿y por qué no lo hacemos juntos? Sería tonto hacerlo por separado, sobre todo porque vamos de la mano, ¿no? Que ya lo hemos dicho una vez más, estética y función, ¿no? Claro. Yo pienso que este podcast, una de las cosas que también puede aportar un poco diferentes, es que no va a ser un podcast
monotemático, Claro. sino que va a ser una visión, como decíamos, un poco más global, un poco más integrada, Sí. al final de lo que hacemos el día a día. Porque, oye, a mí cuando dicen, tú haces estética, a ver, ¿y tú no? Porque hoy en día puedes hacer algo en odontología que no sea estético, es que la gente te lo exige. Claro. Por tanto, yo no es que haga estética, es que intento que mis trabajos sean lo más estéticos posibles y lo más funcionales posibles. Claro. Pero nadie dice, no, otra no hace función. Evidentemente. Claro, claro. O sea, yo creo que nos compenetramos muy bien. Además, los dos tenemos mucha experiencia docente, por lo tanto, es fácil que fluyamos en una conversación. Los dos tenemos conocimiento, los dos tenemos experiencia. Por lo tanto, creo que es un podcast muy fácil de hacer juntos, ¿no? Sí, sí. No sé, podemos dar un ejemplo, por ejemplo. Claro. ¿No? No sé, hablemos de los caninos. Los ¡Hombre! caninos en su sitio. Los caninos en su sitio. Sí, porque claro, el canino es un diente muy importante, porque el canino tiene dos variables fundamentales. Lo tiene desde el punto de vista de la estética, cómo lo colocas, ¿no? Cómo tiene que ser, cuál debe ser su tamaño, cómo está posicionado, pero tiene algo que es fundamental también, que es un pilar de la función, ¿no? La función, fíjate, cuando hablamos de función, es decir, vamos a hablar de esquema oclusal, por ejemplo, ¿no? Quizás tendríamos que preguntarnos qué significa el esquema oclusal, ¿no? El esquema oclusal. Te lo pregunto, ¿qué es el esquema oclusal? Pues el esquema oclusal significa porque nosotros cuando cerramos la boca, está claro, tenemos una posición de estabilidad, que es la oclusión de máxima intercuspidación o la oclusión habitual. Pero lo que tenemos, cuando hablamos de esquema oclusal, nos referimos, cuando movemos la boca, en un movimiento excéntrico, qué dientes tocan y qué no dientes nos tocan. Y dependiendo qué dientes tocan, tendremos un esquema oclusal diferente. Básicamente hay tres. Estamos hablando de una oclusión bibalanceada o balanceada bilateral, que hoy prácticamente hay un consenso mundial para dejarlo para las prótesis completas mucosoportadas y quizás algún tipo de sobredentadura sobre implantes. Ese sería el consenso mundial. Bibalanceada significa que cuando el paciente protuye, hay contactos delante y detrás, y cuando el paciente lateraliza sigue habiendo contacto delante y sigue habiendo contacto detrás. Hay un segundo esquema oclusal, que es la oclusión orgánica o la mutuamente protegida, que significa que cuando protuimos toca los dos incisivos centrales sobre los cuatro incisivos inferiores y el resto de los dientes quedan en desoclusión, se separan. Y cuando lateralizamos toca el canino correspondiente hacia el lado que vamos y el resto de la boca queda en desoclusión. Y un tercer esquema oclusal, que es la función de grupo. Una función de grupo que se caracteriza en protusiva, lo mismo, toca los dos centrales superiores sobre los incisivos inferiores y el resto de la boca queda en desoclusión. Y la diferencia es que cuando lateralizamos hay contactos hacia donde va la mandíbula, recordar, hacia donde va la mandíbula se llama lado de trabajo, hay contacto en el lado de trabajo y ausencia en el trabajo. ¿Por qué os cuento esto? ¿Por qué es importante el canino? Porque el canino va a marcar claramente el esquema oclusal de la oclusión orgánica mutuamente protegida, ¿no? Es una oclusión que se basa a que cuando hagamos movimientos de lateralidad tenemos que deslizarnos por la cara palatina del canino y generar una desoclusión posterior. Hoy en día se sabe que este tipo de oclusión, la mutuamente protegida, la oclusión orgánica, es la que es, desde el punto de vista biológico y mecánico, claramente más favorecedora. ¿Vale? Es una oclusión, el canino bien colocado y este esquema oclusal, el canino lo que nos va a hacer es centrar cuando cerramos la boca. El profesor Aníbal Alonso decía que el canino induce a la céntrica, que ya hablaremos de la céntrica, es decir, es un diente que nos ayuda a centralizar y a cerrar con estabilidad. Es un diente que va a marcar el tipo de ciclo masticario que vamos a tener, si lo vamos a tener más vertical o lo vamos a tener más horizontal. Y además es un diente que nos marca ese esquema oclusal, ¿no? Que es la guía canina. Pero para que todo esto funcione, previamente hay que responder algo. ¿Cómo colocas un canino? Claro, ¿cómo colocas un canino? ¿Dónde lo colocas? ¿Qué rotación tiene que tener? Claro. ¿Qué longitud tiene que tener? ¿Qué morfología tiene que tener? Y esto, entre comillas, nos corresponde a la estética. Sin embargo, como acabas de decir tú, no, nos corresponde a los dos. A los dos. Porque lo que estás diciendo tú, una guía canina, una guía de desoclusión canina, perfecto. Lo primero, oye, ¿y quién es el que desliza por la cara palatina el canino superior? El canino inferior, ¿no? Bueno, pues empecemos pensando que tenemos una clase 2. Pues ya está, ya tenemos un problema. Entonces,
muchas veces estará involucrado en todo esto también la posición del diente. Tendremos que usar a lo mejor ortodoncia previa para recolocar. Entonces, lo primero es que el diente esté en su sitio. ¿Cuál es su sitio? Pues el que permita precisamente el contacto con el canino inferior y permita esa desoclusión fácil, con una guía estable, suave. Pero además tiene que tener un tamaño, porque si tenemos un canino corto, pues podemos tener una desoclusión inicial, pero inmediatamente ya no tenemos una desoclusión final. Claro. ¿Qué pasa cuando pasa eso? Pues que empezamos a tener todas las interferencias del mundo. Claro. Entonces, tamaño. Oye, ¿cuánto mide un canino? El otro día no te lo creerás. En un curso, una de las preguntas que hago así a voleo al principio de todo es siempre, oye, tenéis que saber de morfología y tal. A ver, que me diga alguien cuánto mide un central superior. Y oigo por ahí, 7 milímetros. Digo, joder, pues si vamos a poner los centrales de 7 milímetros y los caninos igual, porque más o menos miden lo mismo, claro. Pues oye, ahí no vamos a tener ni guías, ni estética, ni función, ni tenemos nada. Entonces, tenemos que tener el tamaño claro en nuestra cabeza. ¿Qué mide un canino? Pues 11, 11,3. Bueno, podríamos dar referencias, etcétera. De referencias depende de las escuelas que sigas, ¿no? Exactamente. Y la posición, la rotación. Yo, para que me entienda la gente, siempre digo, el canino es un diente que hace esquina. Es decir, está en la esquina de la boca. Tenemos los dientes anteriores, los dientes posteriores, y el canino es el chaflán. Y la vertiente mesial de la cresta del canino, mira hacia adelante, forma parte del grupo de dientes anteriores, y la vertiente distal forma parte de los dientes posteriores. Si yo roto este canino, aparte que estéticamente va a ser feo porque nos mostrará la vertiente distal, ¿no? Se ve ahí muy... es hombre lobo total. Hombre, sí, claro. Los largos son vampiros, los rotados hombre lobo. Sí. Pero aparte de que sea feo, no podremos tener una buena guía, con lo cual volvemos a darnos la mano. O sea, tiene que estar bien colocado para que haya función y desde luego para que haya estética, por ejemplo. Claro, la colocación es muy importante porque fíjate, depende del tamaño que tú pongas, va a depender el grado de sobremordida que va a tener. Exacto. Y el grado de sobremordida para la función es muy importante porque no podemos... Esto, chicos, es importante, doctores, esto es un tema, es un tip. No podemos ganar desoclusión guía canina gracias a aumentar mucho la sobremordida. Porque cuando más aumentemos la sobremordida, mayor rozamiento vamos a gestionar o a generar, ¿no? Y mayor rozamiento significa mayor fuerza para hacer el mismo movimiento. Por lo tanto, mayor posibilidad en dentición natural que el paciente tenga desgaste, pero mayor posibilidad de que nuestros composites fracturen, que nuestras carillas se desprendan, que nuestras restauraciones tengan problema. Por lo tanto, tenemos que saber cuál es la sobremordida adecuada. No podemos conseguir mucha desoclusión porque, a ver, Fernando, si tú me haces un copo y me haces un 100% de sobremordida, guía canina voy a tener. Claro. Pero esa no es la... Pero poco tiempo. Claro, pero ese no es el objetivo. Claro. Y también es importante entender el resalte. Porque dentro del frente anterior, el diente que tiene menos resalte es el canino. Tiene más resalte centrales y laterales, y el canino muchas veces tiene muy poco resalte. Incluso hay autores que hablan de resalte negativo, ¿no? Es decir, es el que tiene una posición con menos resalte. ¿Para qué? Pues lo que decía antes, porque centraliza el cierre, es el primer diente que a veces toca para centralizar el cierre y llevarnos a nuestra máxima intercuspiración estable, ¿no? Y además ayuda a tener un ángulo de desoclusión correcto para conseguir esa guía canina adecuada, ¿no? Y eso es muy importante. Por lo tanto, ya ves que estética y función. Sí, totalmente, totalmente. No podemos irnos de, no podemos irnos de la mano, ¿no? En todo eso, ¿no? Y en lo que tú decías, ¿no? La importancia del tamaño, la importancia de la anchura, el cómo lo tienes. Y después algo muy importante, que decir, eso lo iremos hablando en diferentes podcasts. Cuando hablamos del sector anterior, siempre se habla de la parte estética, Fernando. Estoy cansado de que me enseñen caras vestibulares preciosas, tus composites estratificados, preciosos, a 7 colores, esas virguerías que hace. Pero nadie me enseña las caras palatinas. En ningún congreso, en ningún curso. Yo sí. Yo sí. Bueno, por eso estoy con Fernando. Esto es evidente. ¿Por qué es importante? Porque si es estética y es función, igual de importancia tiene la cara
vestibular que me aporta la estética, pero la función, ¿quién me la aporta? La cara palatina superior y los bordes incisales inferiores, o la cúspide del canino inferior. Por lo tanto, igual de importante es eso. Y se cometen muchos más errores en la parte funcional que estética. La gente que le gusta la estética genera y intenta hacer cosas muy bonitas, pero muchas veces se olvida que tiene que hacer una cara funcional correcta. Totalmente de acuerdo. Fíjate, una de las cosas, esto que acabas de decir, cuando yo explico un poco la morfología de los dientes anteriores, antes de hacer nuestras primeras carillas en los cursos, siempre les hablo de la cara palatina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto que estabas diciendo tú, la cara palatina de los 4 incisivos tiene pues una concavidad. ¿Para qué? Para que los dientes puedan llegar ahí y hacer acoplamiento sin contactos, etc. ¿Y el canino qué pasa? Pues que me lo dibujan igual. No, el canino tiene una convexidad, porque si no habría contacto de caninos. Claro. Entonces, la morfología palatina es tan importante como la vestibular. Es lo que te has dicho, las caras palatinas, ¿no? Cíngulo, concavidad, cresta mesial, cresta distal. ¿Y por dónde recorre el borde del incisivo inferior? Por las crestas, no por la concavidad, para que tenga. ¿Por dónde va el tren? Por la vía, no va arrastrándose por el suelo. Eso me ha gustado, ¿por dónde va el tren? Por la vía, eso me ha gustado. La vía, estos son 2 vías. Claro. Ya está. Claro. Sí. Y entonces, ¿sabes lo que pasa, Fernando? A veces yo lo discuto con muchos profesionales. Esa obsesión que hay por la odontología mínimamente invasiva, que parece que si tallamos matamos a los pacientes, ¿no? Y es toda esa técnica de medición a través de guías, solo voy a tallar 0,2. Claro, todo eso está muy bien. Pero el generar una cara palatina funcional significa que tenga anatomía. O sea, copiar a la naturaleza. Y tener anatomía significa espacio. Por eso muchas veces tenemos problemas con las caras funcionales, porque no hay espacio. Y si no hay espacio, no puedes tener un cíngulo, una concavidad y no puedes tener crestas. Es decir, bueno, hoy lo del espacio, afortunadamente, el estrés, las bebidas energéticas, ya nos van ayudando. Nos van ayudando cada día más en los ácidos, porque la verdad es que, yo no sé tú, pero yo estoy viendo unas bocas absolutamente destrozadas, pero no destrozadas como veíamos hace 40 años cuando empezamos, caries, periodontitis. No. Hoy vemos desgaste dental, pero a lo bestia, en pacientes de 30 años que han perdido el volumen, que han perdido la dimensión vertical, que han perdido los dientes anteriores. Y bueno, es terrible. Esto ya hablaremos un día, que un día dedicaremos un podcast o varios al desgaste, ¿no? Pero fijaros una cosa, que lo que decía Fernando, el nivel de vida, ¿no? Lo que nos está llevando la nueva sociedad o la nueva sociedad de vida, nos está generando más desgaste, teniendo en cuenta que es más prevalente la erosión que el desgaste, Es decir, se comete mucho error de diagnóstico que la gente cuando ve desgaste dice el paciente es bruxista. Y recordar, el paciente apretador no desgasta, rompe, solo desgasta el rechinador. Y el rechinador no llega ni al 10% de la población, por lo tanto vemos mucha erosión. ¿Por qué? Porque estamos hoy en día con una dieta muy ácida. Sumergidos en ácido, básicamente. Un día hablaremos largo y tendido de Mira, yo mismo estoy tomando Coca-Cola, imagínate. Bueno, pues ya está, ya tienes... Pero bueno, ahora ya da igual porque ya me he hecho la rehabilitación. Ahora ya estás con tu primer ataque ácido del día. Exacto. Pues sí, ciertamente. Oye, en cuanto a esto que decíamos ya para cerrar, si te parece, el tema de los caninos, ¿qué es más importante? O mejor dicho, a mí me preguntan mucho, porque yo insisto mucho en los cursos, de siempre intentad dejar al paciente con una guía canina. Si no la tiene, en Composites muchas veces es muy fácil incorporar una guía. Claro. Y esto le ayuda al paciente. Le ayuda siempre porque evitamos desgaste posterior, lo que decías antes. Bien, una de las preguntas clásicas. Venga. ¿Por qué guía canina y por qué no hacemos una función de grupo? A ver, yo tengo mi respuesta, que les doy siempre, pero dime tú. Vale, hay varias respuestas a esa. Y os puedo... la más interesante. Si fuera verdad, y ahora me voy a inventar las cifras, que yo hiciera 100 newtons de fuerza en una lateralidad
y fuera 25 al canino, 25 al premolar, 25 al otro premolar y 25 al segundo molar, y fuera una redistribución uniforme de la carga, podríamos hacer funciones de grupo porque distribuimos uniformemente entre dientes, pero es que esto no funciona así, porque la mandíbula es una clase 3 de palanca, y esa palanca de clase 3 hace que cuando más adelante tengamos los contactos, menos carga suframos, y cuando más hacia atrás vamos, más se carga. Por lo tanto, no hay una redistribución uniforme diente a diente. Esa podría ser una de las causas, es decir, la redistribución de la carga. Otra, el canino está muy pensado para soportar carga, por los mecanorreceptores que tiene, por todo el detalle, por la dinámica de la relación corono-radicular que me da. Que también es verdad que el primer premolar está también pensado anatómicamente para si algún momento le pasa algo al canino. Lo podemos compartir. Lo compartamos con el primer, ¿no? Hay veces que anatómicamente, ¿qué es el primer premolar? Un canino con un supletorio, ¿no? Le hemos añadido eso no. O sea, el primer premolar es un canino con un poquito más de forma. Pero también hay algo muy importante, ¿eh? Que aunque si queréis no es una base científica absoluta, pero es razonable. Es que es más fácil hacer una guía canina con una función de grupo. Esto es lo que les contesto yo, fíjate. Yo lo de los newtons no lo sé explicar tan bien como tú, pero yo les digo, a ver, ¿qué prefieres? ¿Ajustar un diente de arriba con uno de abajo o ajustar 8 dientes? Bueno, 8 no, porque el canino también lo tienes que ajustar. Claro. Es mucho más complicado. Mucho más complicado. Mucho más. Mucho más. Y el resultado final, oye, la guía canina, bueno, se desgastará más, ¿qué tal? Yo les digo siempre, estamos en cursos de composite. Cuando se desgasta un composite, ¿qué hacemos? Pues le añadimos un poco. Al paciente, eso sí, tienes que tenerle un control. Explicarlo y controlarlo. Exacto, claro. Y tienes que tenerlo, pues eso. Es que no es fácil, porque una función de grupo, ¿sabes lo que significa? Que cuando el paciente lateraliza, contactos suaves y simultáneos en todos los dientes a la vez. ¿Tú sabes lo difícil que es hacer eso, Fernando? Y que no sean múltiples interferencias que ahora choca uno, ahora choca otro. Por lo tanto, o porque hay un soporte científico de por qué hay que hacer guías caninas, que ya hablaremos en su día, y evidentemente porque hay mucha más facilidad. Tú si lo haces directo y para el laboratorio si se hace de forma indirecta, es mejor una guía canina. Bueno, pues aunque no nos hayamos dado cuenta, pues ya ha pasado el tiempo que teníamos. Madre mía. El tiempo que teníamos previsto para hoy. O sea que nada, yo creo que esto es un piloto, el piloto normalmente se hace más corto, no sé por qué. Nosotros, como todo el mundo nos dijo, como es piloto más cortito, pues más cortito. Y somos más obedientes que nadie, pues eso. Lo que no queremos es despedirnos sin, pues eso, decir que a partir del próximo episodio, seguramente, pues como estamos los dos y queremos entrevistar a gente, pues lo primero creo que será que nos entrevistemos nosotros, ¿no? Sí, claro, eso es muy buena idea. Y nos conozcamos nosotros. Sí, porque un poco ya lo último, ¿no? El funcionamiento de este podcast, pues habrá una parte que estaremos Fernando y yo y aportaremos desde el punto de vista de estética función y desarrollaremos muchos temas. Y también, por otro lado, Fernando, tenemos pensado en traer invitados que nos aporten, que aporten su forma de ver esa estética y esa función, que nos aporten esa parte científica. Por lo tanto, el próximo nos entrevistaremos tú y yo. Venga, perfecto. Pues nada, despedimos por hoy. Muchas gracias. Espero que este piloto os guste y os enganchéis. Sí, yo también espero que os haya gustado el piloto, que nos sigáis en este podcast Odontología sin filtro, que seguro lo vais a disfrutar. Venga, pues, hasta la próxima. Hasta la próxima.